La verdad que con el día tan soleado que hace hoy, creo que es un buen día para contar una historia. Y qué mejor historia que la mía. Mucha gente me ha dado por Instagram preguntándome qué estudié para convertirme en programador y cómo encontré mi primer trabajo, así que creo que hoy es el día. Bueno, las buenas historias comienzan por el principio, así que os voy a comentaros un poco qué he estudiado, cómo me encuentro ahora mismo. Ahora mismo me encuentro trabajando de programador full stack en una empresa aquí en España y estudié DAO, que básicamente es el grado superior de desarrollo web. Yo estudié el ciclo superior y la verdad que me gustó bastante. Creo que el nivel que se da es un poco bajo en comparación con el que, por ejemplo, me tuve que enfrentar en la prueba técnica, que después lo veremos más adelante. Me tuve que sacar un poco las castañas del fuego porque con lo que te enseñan en el grado, inviable hacerla. Y también os contaré mi mala experiencia en las prácticas. No voy a decir el nombre de la empresa porque a lo mejor la manera en la que tratan a sus empleados es totalmente diferente a la que tratan a los alumnos de práctica, pero en mi caso fue una experiencia horrible. Me tenían sin hacer nada, apartado con mi compañero, literalmente marginados. No hicimos, o sea, no aprendimos gran cosa en 3 meses y obviamente yo no contaba en mi cabeza con la mínima posibilidad de quedarme en la empresa, pero ¿cómo me iba a quedar en una empresa en la que no me estaban dando trabajo a las prácticas? Que las prácticas debe ser un proceso donde aprovechen para formar al alumno, porque claro, tú cuando entras a una empresa tienes unos meses, o sea, un tiempo de adaptación a con qué trabajan, cómo trabajan, etcétera. Pues nada, de mí pasaban, no me daban tareas, tampoco me tenían muy en cuenta. Eran muy buena gente, pero a mí eso yo sabía que no me servía de nada, así que decidí en las prácticas aprovechar el tiempo y básicamente me puse a hacer el TFG en las prácticas para tener tiempo por las tardes, para comprarme cursos. Me compré cursos de Next.js, de Nest.js, de Docker, o sea, para comprarme cursos y para empollar y empezar a echar currículum antes de acabar las prácticas para en cuanto las acabase poder irme a otra empresa. La verdad que la historia hasta conseguir las primeras entrevistas fue bastante corta. O sea, me tiré como 3 4 semanas echando currículum. No me llamaba nadie hasta que en una misma semana me llamaron de 3 empresas. Y bueno, 2 de ellas ni hice la prueba técnica porque la hice directamente con la empresa en la que estoy actualmente. Tuve bastante afinidad con el CTO, el jefe de informática, y como que las respuestas fueron muy rápidas. O sea, hicimos la entrevista y pasamos directamente a la prueba técnica, entonces como que las otras las tenía paradas mientras me centraba en esta. Vale, ahora voy a daros un poco de contexto de cómo hablé con el CTO de esa empresa o cómo me llamaron de esa empresa, cómo apliqué y básicamente cómo contactaron conmigo. Bueno, básicamente fue un día cualquiera que estaba por LinkedIn mandando currículum y hablando a recruiters, encontré una oferta en la que buscaban Next.js, algo que pues no suele ser tan común en España porque al final es una tecnología que es verdad que por YouTube se ve mucha gente explicándola, pero a la hora de usarla en las empresas no es tan normal. O sea, de hecho, pocas empresas usan Next.js en producción. Yo no conozco, aparte de la mía, no tengo ningún amigo que en su empresa use Next.js en producción. Bueno, para tener un poco de contexto, el por qué me emocionó tanto ver en la oferta Next.js es porque yo el TFG lo hice con Next.js y era un proyecto el cual tenía muchas horas detrás y me salió muy bien. Entonces yo utilicé ese proyecto para darle directamente a mi jefe y decirle, he visto que en vuestra empresa usáis Next.js, yo tengo este proyecto que es mi trabajo de fin de grado, y le pasé un repositorio y justamente el repositorio me lo había currado muchísimo, me había quedado súper bien, que de hecho lo voy a enseñar y por eso la importancia de pues, tener un GitHub coqueto. Yo le hice capturas básicamente a toda la web, que es súper bonitas, que no me acuerdo con qué lo hice, pero bueno, está de puta madre, puse todo el stack tecnológico, también me curré un escalibrado con todas las funcionalidades que tenía el proyecto y básicamente pues por aquí fue donde accedí a la llamada con mi jefe. Bueno, básicamente el resumen de la llamada fue un poco entrevista personal, datos personales, que había estudiado, pasaba un poco más de mí, qué tecnologías me gustaban, qué proyectos había hecho por mi cuenta. Y empezó siendo una llamada de 10 minutos y acabó siendo una llamada de 40. Así que para mí eso fue una buena señal y la verdad que me hizo bastante feliz. Esta fue mi reacción, básicamente. Después de pasar la llamada y la entrevista presencial, lo que quedaba era la prueba técnica. Me dieron 2 días para hacerla. Fue en casa. En la entrevista presencial también me hicieron algunas preguntas de React y de cómo resolvería ciertos problemas. O sea, de la empresa o qué solución les daría yo o un problema y varias soluciones y elegir la solución que me parezca la más correcta y cosas del estilo para ver un poco, bueno, mi capacidad y mis conocimientos. Ahora vamos a pasar a un ScaliDraw porque lo bueno es que tengo guardados los 2 GitHub porque es un frontend y un backend lo que me pidieron para ver mis cualidades porque el puesto era de full stack, así que os dejaré en la descripción los repositorios, pero bueno, ahora en un ScaliDraw
que básicamente es un croquis. Os enseñaré en qué consistía la prueba técnica. Bueno, ya era hora de pasar lo que mola, vamos al código. Os he preparado por aquí unos cuantos croquis con unos esquemas de cómo fue la arquitectura de la prueba técnica, en cómo se divide el backend y el frontend y cómo trabaja todo junto, así que vamos a ello. Vale, viendo aquí la estructura general del proyecto, yo me presentaba una prueba técnica full stack, entonces me pidieron que realizase tanto un backend como un frontend. En el caso del frontend, las funcionalidades mínimas eran un formulario de búsqueda, que ese formulario hiciese una petición al backend y diese de resultado unos viajes y después pues que en los estados de carga y de error se mostrasen correctamente. Yo en mi caso las tecnologías que usé para realizarlas eran libres, tanto el back como el front, hacerlo con lo que tú quisieses, pero como mi empresa usaba Next.js y yo sabía Next.js, pues decidí usarlo para demostrar mis habilidades justamente en las tecnologías que ellos usaban. Lo bueno es que tengo guardado el repositorio, así que os puedo enseñar capturas de cómo se veía el frontend. Aquí tenéis el buscador, que era lo mínimo que ellos me pedían de funcionalidades, y yo decidí añadir varias partes que ellos ya tienen en su web. ¿A qué me refiero? Básicamente en la prueba técnica, pues tu intención es demostrar tus cualidades al máximo. Entonces yo vi que ellos en su web tenían apartados como preguntas frecuentes, testimonios y destinos disponibles, y yo, pues para demostrar mis habilidades, decidí hacerlo en mi propia web, y eso que me dieron poco tiempo, y me dijeron, bueno, tú ves a lo mínimo que te hemos dicho y ya después, si te da tiempo, pues haces algo más. Pero en mi caso, como quería demostrar todo lo que sabía, pues aparte de hacer la funcionalidad mínima para que la prueba técnica esté ok, le añadí los otros apartados. Respecto al backend, que es lo que tiene un poquito más chicha a mi parecer, pues estas son las funcionalidades que me pedían. Me pedían solamente el endpoint de departures, pero yo añadí el endpoint de status, que básicamente es una buena práctica que se usa en todos los proyectos. Es un endpoint en el que le podemos hacer peticiones para saber si nuestro proyecto está levantado, o sea, básicamente si está todo correcto. Respecto a la funcionalidad principal del backend, consistía en un endpoint que devolviese la información que se realizaba por detrás a otros dos servicios, ¿ok? Esos dos servicios los hemos llamado Supplier 1 y Supplier 2. A cada uno de ellos nos conectábamos de diferentes maneras. El primer servicio nos conectábamos por un Bearer Token. Un Bearer Token es básicamente un token que me dieron, que tú lo añades a la petición y pues si no lo tienes no te devuelve información aunque le hagas la petición. Entonces tienes que tener ese Bearer Token para poder conseguir información. Ese sería el Supplier 1. Para el Supplier 2, que era un pelín más complicado, pues trabajábamos con JWT, que básicamente es que con un usuario y una contraseña teníamos que hacerle un post, o sea, una petición, que en este caso nos devolvía un JWT. Ese JWT teníamos que guardarlo. Y una vez guardado, hacíamos la petición ya al endpoint que nos daba la información. Ahora recordemos que el Supplier 1 y el Supplier 2, los dos nos daban información. Esa información teníamos que mezclarla y devolvérsela al frontend. Se vería algo así. Algo como este ejemplo que tengo en el repositorio de GitHub. El Supplier 1 devolvería esto, el Supplier 2 esto, y nosotros, nuestro endpoint, lo que llegaría al front sería algo así. Y aquí abajo pues tenemos un ejemplo del flujo. Básicamente el frontend le hace una petición al endpoint con la información que necesitamos, que es la fecha, el puerto de salida y el puerto de llegada. Por detrás se consulta al Supplier 1 y al Supplier 2, cada uno como se hace por detrás, como hemos dicho antes, uno con el Bearer Token y otro con el JWT. Y después la respuesta que consigue el frontend es básicamente la información combinada. Espero que el vídeo os haya gustado y a mucha gente que tenga la curiosidad de cómo es básicamente el proceso de selección para una empresa. Para cada empresa será diferente, este fue el que tuve que pasar yo. Habrá gente que piense que fue muy sencillo, habrá gente que piense que fue muy complicado. Bueno, cada uno pues lo que le toca en la vida. De ahí quiero decir que suerte a todo el mundo que esté buscando trabajo si has entrado en este vídeo, suerte a todo el mundo en tu prueba técnica, si tienes que hacerla, ponte a hacerla en vez de ver este vídeo, tío, ponte a hacerla, no estés buscando pruebas técnicas de otra gente. Y si estás decidiendo entre estudiar programación o no y has entrado a este vídeo por curiosidad de cómo es el camino de alguien que hizo el ciclo o alguien que estudia de forma autodidacta hasta que ha encontrado el trabajo, pues te animo a que te compres cursillos y por tu cuenta te pongas a hacer cosillas, que al final es lo que a mí más me ha hecho mejorar. Cuando más aprendes es haciendo, no viendo a otros cómo hacen o viendo cursos. En plan, viendo cursos aprendes, pero hasta que no te pones tú a hacer las cosas, o si es un curso práctico, que esos son los mejores, los que yo recomiendo, pues no vas a aprender. Y pues el vídeo se ha acabado, nos vemos la semana que viene, vamos a seguir cumpliendo con vídeo semanal. Y en el canal de programación tendréis vídeos miércoles y domingo. Vamos a intentar cumplir con 2 vídeos a la semana y ponemos por allí. Hasta la semana que viene.